Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la maravillosa gracia de nuestro Dios, nos podemos reunir nuevamente en este día para estudiar su bendita y santa palabra. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendarnos en oración a nuestro Dios para que Él guíe este estudio y sea de mucho provecho a nuestra vida en esta mañana. Oremos. Padre Santo y Señor Soberano, una vez más te damos gracias en este día por darnos el privilegio de estar reunidos en torno a tu palabra para meditar en ella, para escudriñarla y saber lo que tú has revelado a través de este libro para el bien de nuestras almas. Te suplicamos, Dios, que quites toda distracción y nos des la gracia, Señor, de entender tu palabra, de atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Ruego, Padre Santo, que todos los que estén escuchando en el día de hoy esta enseñanza sea de mucho provecho y de bendición para sus vidas. Que el amor de Cristo, su misericordia y su gracia se derramen en cada corazón de los que escuchan esta enseñanza en el día de hoy. Te pido esto, Padre amado, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy estudiar en Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Marcos 6, versículos 45 al 52. Dice así la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que les hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Este será el pasaje en el cual meditaremos en esta mañana. Primero es importante recordar, amables oyentes, lo que había sucedido antes de esto. Recuerden el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Ellos habían visto en ese milagro que Jesús era el Dios Todopoderoso, porque podía hacer lo que quisiera con lo creado. Ellos debieron haber meditado profundamente en este hecho y confiar más en el Señor Jesús y su cuidado por ellos. Al leer este pasaje, vemos claramente la intención del Señor de enseñar a sus discípulos por medio de una experiencia acerca de las situaciones difíciles. Las tormentas son situaciones difíciles que un navegante tiene que enfrentar, y estos discípulos y todos los discípulos del Señor deben estar preparados para las tormentas que se les han de presentar en la vida cotidiana. Así que el tema que vemos aquí lo podríamos titular: El cristiano y los tiempos difíciles. Entonces, queridos y amables oyentes, en este pasaje veremos no solo que tener tiempos difíciles es inevitable en esta vida, sino que también veremos el maravilloso y misericordioso papel que juega el Señor Jesús en la vida de los creyentes durante esos momentos o tiempos difíciles. Al mirar pues la reacción entre Cristo y los tiempos difíciles en la vida del cristiano, podemos decir que el pasaje nos enseña claramente
tres cosas fundamentales. En primer lugar, el pasaje nos enseña que el mismo Señor conduce a los cristianos a tiempos difíciles. En segundo lugar, el pasaje nos enseña que el Señor vela por los cristianos durante esos tiempos difíciles. Y en tercer lugar, el pasaje también nos enseña que el Señor libra a los cristianos de sus tiempos difíciles. De manera pues que hay tres palabras claves en este desarrollo de este tema. El Señor conduce, el Señor vela y el Señor libra a los cristianos. Veamos una a una estas enseñanzas que nos muestra el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. En primer lugar, el Señor conduce a los cristianos a tiempos difíciles. Noten lo que dice Marcos capítulo 6, verso 45. Dice así la palabra de Dios: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El texto nos dice claramente que fue el Señor mismo quien hizo entrar a sus discípulos en la barca y que fueran sin él a Betsaida, que estaba ubicada en la otra ribera del mar de Galilea. Entonces, al leer el pasaje, podemos concluir que el Señor, cuando los envía en esta barca, sabía que iban a enfrentar una tremenda tempestad, una situación muy difícil, porque precisamente eso era lo que Él quería, que ellos pudieran ver y evaluar su reacción en esa situación difícil, y que aprendieran a depender de Él en medio de las situaciones difíciles de la vida. Recuerden que ya habíamos visto una tormenta similar en la que el Señor los había reprendido por su poca fe. Ahora, después de haber visto obrar al Señor mayores milagros, debían estar mejor preparados para enfrentar la tempestad. Es un hecho innegable, amables oyentes, que en esta vida tendremos muchas situaciones difíciles y que el Señor mismo, de manera soberana, nos lleva a ellas, porque espera que aprendamos a confiar en Él en medio de las tormentas de la vida en las que Él mismo nos pone. Este es el primer principio que debemos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Si somos cristianos, el mismo Señor nos conducirá a situaciones difíciles para que aprendamos a confiar en Él. Por eso Él mismo dijo en San Juan 16, verso 33 lo siguiente. Vaya conmigo a este pasaje y corrobore lo que venimos tratando. Juan 16, verso 33. Dice así la palabra de Dios: estas cosas os he hablado, dijo Cristo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claramente el Señor enseña en este pasaje que el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado todas las cosas para que entendamos que en el mundo tendremos aflicción, pero que en esas aflicciones podemos tener paz si confiamos en Él, porque Él ha vencido al mundo, porque Él ha vencido las tormentas y las dificultades que tuvo que enfrentar cuando vivió en esta tierra. Por eso Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Solo en Él podemos tener paz en medio de la tormenta, porque dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así como Él venció al mundo con sus situaciones difíciles, si nosotros confiamos en Él y esperamos en Él, tendremos paz y venceremos, porque Él venció por nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. Ahora veamos la segunda enseñanza que trae este pasaje que estamos considerando en el día de hoy aquí en Marcos. Y esta segunda enseñanza es que el Señor vela por los cristianos durante esos tiempos difíciles.
Noten lo que dice este pasaje, amables oyentes, Marcos 6, 46 al 48. Dice así: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Amén. Podemos ver en estos versículos que acabamos de leer que mientras ellos enfrentaban ese tiempo difícil, Él estaba orando por ellos para que fueran guardados y protegidos, porque nos dice el texto que Él fue al monte a orar. También vemos que no solamente oraba, sino que también estaba atento a la situación y esperó hasta el momento oportuno para correr en su ayuda. Porque cuando vio que estaban en dificultades y fatigados remando porque el viento les era contrario, acudió a su ayuda. Bendito nuestro Salvador, que siempre está pendiente y acude a nuestra ayuda en los tiempos y momentos difíciles. Cuán misericordioso y maravilloso es nuestro Señor en favor de sus escogidos. Por eso el Salmo 46, versículos 1 al 3, dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Claramente este pasaje nos dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y como Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice el salmista que no debemos temer aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Qué maravillosa promesa encontramos en este pasaje, amables oyentes. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, y aquí Cristo lo está mostrando en favor de sus discípulos, acudiendo en su ayuda en los momentos difíciles, porque el pasaje nos enseña que el Señor vela por los cristianos durante esos tiempos difíciles que tenemos que enfrentar. En el Salmo 145, versículo 18 también dice lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cuando estemos en preocupaciones y en angustias, clamemos a nuestro Dios, invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con fe y con confianza, y Él acudirá a nosotros para ayudarnos. Cercano está Él a todos los que le invocan de veras, es decir, a todos los que le invocan con fe, creyendo que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Continuando con nuestro estudio, en este punto nos preguntamos, ¿por qué quería el Señor adelantárseles? Es decir, pasar de largo caminando sobre las aguas, porque el texto nos dice en Marcos 6, verso 48 lo siguiente: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Amables oyentes, lo más probable es que Él quiere ver nuestra reacción cuando estamos en dificultades. Quiere adelantarse porque espera que le digamos que no pase de largo, que nos ayude, que queremos estar cerca de Él y que dependemos de Él, que si Él no nos ayuda, pereceremos. Así que el Señor no solo vigila nuestro bienestar durante el tiempo difícil, sino también nuestras reacciones. Y lo principal es que Él nos mete en las tormentas porque espera que tengamos fe en Él y entendamos que Él está cerca para ayudarnos. Él quiere que mostremos ese deseo de que Él nos ayude. Por eso
Aquí el texto nos dice que él iba a pasar de largo y esperaba que ellos clamaran a él pidiendo su ayuda. Pero ¿cuál fue la reacción de estos discípulos cuando vieron al Señor caminar sobre el mar y pasar de largo? Marcos 6, 49 al 50. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Su reacción fue de pánico, igual que la vez anterior en que estuvieron en otra tormenta similar. Esta vez entraron en pánico porque vieron caminando al Señor sobre las aguas y lo asociaron con un fantasma. No asociaron que el que había calmado la tempestad anteriormente también era todopoderoso para poder caminar sobre el agua, y no lo conocieron hasta que Él les habló. Les dijo: «Tened ánimo, no temáis». En otras palabras, les dijo: «Confiad, tened fe». Eso era lo que Él esperaba de ellos, y con estas palabras se lo manifiesta. Estas palabras del Señor, «Tened ánimo, no temáis», son muy alentadoras para todos los cristianos verdaderos, porque el Señor quiere que cuando estemos en situaciones difíciles no temamos, sino que confiemos en Él, porque solo Él nos puede ayudar. Vemos pues en esta porción que el Señor vela por los suyos, teniendo cuidado de dos cosas: su bienestar y sus reacciones, porque lo que Él desea que haya en nosotros en tiempos difíciles es fe o confianza en Él. Y nos preguntamos, ¿por qué los discípulos otra vez estaban sin fe? El versículo 52 nos da la respuesta. Marcos 6, 52 dice: «Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones». El texto nos dice que no habían entendido lo de los panes. Eso significa que no habían puesto cuidado suficiente en entender quién era el Señor Jesús y qué es lo que Él puede hacer. No lo habían entendido porque su corazón estaba duro, sin entender que el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso, que puede hacer lo que quiere con la creación, como sacar nuevos panes y peces, caminar sobre el agua y calmar la más furiosa tormenta en medio del mar. Esto indica que había sido su negligencia en considerar el poder sobrenatural que habían visto ejercer al Señor, lo que los tenía endurecidos y sin fe. Y esto es una enseñanza muy importante para todos los discípulos del Señor en todos los tiempos. Y es que solo podremos enfrentar las situaciones difíciles de esta vida sin temor si entendemos profundamente quién es el Señor Jesús y lo que hará Él por nosotros en las situaciones difíciles que tengamos que enfrentar. Por eso Él les dice en Marcos 6:50: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Estas palabras no solo nos dan ánimo a los creyentes, sino que revelan que Él es el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero, amables oyentes, lamentablemente parece que muchos creyentes no entienden esta gran verdad, por lo cual rogamos hoy al Espíritu Santo que les permita abrir su entendimiento y conocer quién es el Señor Jesucristo, lo que Él vino a hacer a este mundo y lo que Él representa delante de Dios y para todo aquel que en Él cree. Él es el Todopoderoso, Él es el Salvador, Él es el que vino a esta tierra a pagar la deuda de nuestros pecados y a librarnos de la condenación eterna. Pero nos queda aún una tercera enseñanza, amables oyentes, y es que el texto nos enseña que el Señor libra a los cristianos en sus tiempos difíciles. Dice así la palabra de Dios en Marcos 6:51.
y subió a ellos en la barca. Y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. A pesar de que sus discípulos aún no habían aprendido la lección y eran unos negligentes en su fe, el Señor no los abandonó ni dejó de socorrerlos. De inmediato se acercó a ellos, entrando en la barca, y calmó la gran tempestad. Eso nos muestra la disposición protectora del Salvador para con los que son suyos, para los que creen en Él. Y esto también es parte del Evangelio, porque nos indica que Él es el único Salvador, el Todopoderoso, que vino a salvar y que se agrada y se deleita en salvar. Por eso, el ángel del Señor le dijo a José, cuando pensaba abandonar a María, lo siguiente. Mateo 1, 20 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y pensando él, es decir, José, en esto, en abandonar a María, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la gran verdad. El Salvador es el Señor Jesús, y Jesús quiere decir Salvador. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso Él es el Salvador por excelencia. Él murió en la cruz por los pecados de los que creen en Él, por los pecados de su iglesia. Vino para salvarlos de la ira de Dios. Con esas tres enseñanzas básicas extractadas de este pasaje, podemos arribar a conclusiones y aplicaciones muy importantes, tanto para los que ya son cristianos como para los que aún no lo son. En primer lugar, concluimos que hay un solo Salvador, todopoderoso, que puede salvar a los hombres de toda tormenta, incluida la tormenta de la ira del justo y santo juicio de Dios. Él es el único que puede salvarnos de la ira de Dios, que un día vendrá sobre este mundo. Yo te pregunto hoy, amable oyente, ¿quién es tu Salvador? Tal vez tus buenas obras, tu buen proceder. Déjeme decirte que estás equivocado, y eso no te salvará. Solo si confías en Jesucristo puedes ser salvo. La segunda conclusión que podemos sacar de este pasaje es que si Jesús es tu Salvador, debes saber que vendrán para ti tiempos difíciles. Pero debes saber también que Jesús, tu Salvador, el Todopoderoso, está velando por ti en medio de esas situaciones difíciles. Él está vigilando para cuidarte y para corregir tus reacciones hasta que éstas sean correctas, es decir, hasta que sean reacciones de fe. Debes saber también que a su tiempo Él se acercará a tu situación difícil y calmará esa tempestad. Y en tercer lugar, amables oyentes, si Jesús no es tu Salvador, estás solo y sin posibilidad alguna de salvación ante las situaciones y dificultades que te esperan en esta vida. El pecado que cometes en tu vida te conducirá a situaciones extremadamente difíciles en las que estarás totalmente solo y sin nadie que te ayude. Pero la buena noticia del Evangelio es que en cualquier momento puedes clamar a Jesús pidiendo que te perdone tu pecado y que te salve de la tempestad, y Él acudirá gozoso a ayudarte, porque Él ama al pecador que se arrepiente y se goza en librarlo de su angustia. Amable oyente, no esperes a verte en la agonía de la tormenta. Reconoce tu pecado ahora mismo y ven a Cristo para que sea tu todopoderoso Salvador, y tendrás ánimo y el temor huirá de ti. Porque Él es la resurrección y la vida. Él es la esperanza de los pecadores. Sin Él no hay esperanza, sin Él no hay salvación.
Por eso oramos en esta mañana que Dios traiga las almas a Cristo, el único todopoderoso Salvador, y que los suyos estén bajo su cuidado para siempre. Aleluya. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.